Amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Decisiones que Cuentan. Te saluda con mucho cariño tu amigo y servidor Egbert Weatherborn, abogado, mercadólogo, una vez más aquí en la plataforma de Movida Hispana para traerte información de valor, información de utilidad, información que te permita tomar el paso de llevar adelante tu negocio, información que te permita pivotear, decidir coger otro camino, porque el camino que llevas a lo mejor no es el mejor. Aquí estamos para alentarte, para apoyarte y para celebrar tus éxitos, tus triunfos. Decisiones que Cuentan ya lleva una cantidad de meses importantes. Octubre del año 2024, ya estamos entrando en abril y aquí estamos. El día de hoy tengo un programa muy especial porque es sobre uno de los temas que más me apasionan, que más estudio, y es el tema de la inteligencia artificial generativa. Este es parte 2. Hace unas semanas hicimos un programa, pero hay tantas cosas pasando, hay tantos cambios ocurriendo que hay que hacer parte 2 y va a venir parte 3 y va a venir parte 4. Y cuidado que nos convertimos en un programa para hablar mayormente de inteligencia artificial, porque honestamente, amigos y amigas, les digo, pero de corazón, este tema se está convirtiendo cada vez más en un tema fundamental y básico e inherente a todos los quehaceres humanos. Y yo quiero que tú te mantengas informado a través de nuestro programa. Ahora, vamos a arrancar con nuestra frase de reflexión. Saben que hemos ido evolucionando, hemos estado, en vez de hablar de un libro, ahora vamos a hablar de frases. Frases que de una u otra forma nos inspiran o nos hacen reflexionar. Y hoy les quiero presentar la siguiente frase. Cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución, de Jorge Wagensberg. Esta frase a mí me encantó cuando la leí y me encantó porque me hizo reflexionar mucho sobre algunas etapas de mi vida y seguramente te harán a ti recordar algunos momentos de tu vida. Cuando decimos que cambiamos la respuesta y que es evolución, se trata de una constante mejora dentro de un entorno. Hay un entorno, hay una serie de reglas, hay una serie de condiciones que conocemos y nos vamos adaptando para poder tener el mejor rendimiento. Y esto es sumamente importante. Vivimos en un mundo hipercompetitivo, vivimos un mundo en transformación constante y esa capacidad de adaptarnos para tener una nueva respuesta, una respuesta más adecuada al momento que vivimos es fundamental. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos la pregunta? ¿Qué pasa cuando cuestionamos el status quo? ¿Qué pasa cuando cuestionamos ese entorno, esas reglas o esa opinión de esa presunta mayoría que a lo mejor no está alineada con nuestras creencias? Y eso nos lleva de una u otra forma a hablar de un concepto importante que es el concepto de la moral y que se contrapone a otro concepto importante que es el concepto de la ética. ¿Qué es ser una persona moral o moralista? ¿Qué es ser una persona ética? La moral es un conjunto de tradiciones, costumbres, ideas que son parte de una colectividad, que unen o conectan a una colectividad. Son reglas bastante generalizadas. Todos las asumimos como obvias y que son, porque es lo que conocemos y es lo que hemos estado acostumbrados a vivir. Por ejemplo, en muchos de nuestros países, llegar a un lugar en la mañana y decir buenos días es una regla básica de buenos modales, de educación o de etiqueta, como lo quieras llamar. Buenos días. No necesariamente en todos los países es así. Hay países donde no te dicen buenos días, pero
Si tú vives en una cultura, una idiosincrasia donde decir buenos días es bien visto, eso es un tema moral, es una costumbre, es una regla de aplicación general. Pero ¿qué pasa cuando tú decides cuestionar si realmente tienes que decirle buenos días a todo el mundo cuando lo ves por primera vez en la mañana? Cuando tú te vas en contra de eso que se asume como esa regla y ese principio de aplicación general, dices, pero ¿de verdad eso debe ser así? Y lo cuestionas. Ese ejercicio de intermediación que hace el ser humano entre esas reglas generalizadas llamadas moral y entre un criterio o un cuestionamiento, ese ejercicio de intermediación es lo que conocemos como ética, que también obviamente es este área de la filosofía que estudia pues la conducta humana y esa decisión sobre coger camino A, camino B, etc. El mensaje es el siguiente: la rebeldía con causa es buena. El ser rebelde, el cuestionar el status quo, es bueno, es positivo. Hay un concepto que aprendí hace unos 6, 7 años atrás, mientras estudiaba en Cambridge, Massachusetts, que es el concepto del groupthink. Y el groupthink entendido como esa costumbre o ese patrón, porque no es costumbre, que encuentras en algunas organizaciones en donde se crean falsos consensos, en donde para llevarnos bien y para no pelearnos, todos estamos en aparente acuerdo frente a un tema. Es un fenómeno interesante y peligroso, porque el groupthink ha llevado a países a la guerra. Y no voy a entrar en detalles, pero han habido guerras a lo largo de la historia que ha sido el resultado de groupthink. Entonces, ¿cómo se rompe el groupthink? Siendo críticos, cuestionando aquello que a lo mejor nadie quiere cuestionar en la sala para no romper, repito, no romper esa armonía aparente. Entonces te invito a que seas el rebelde del salón, que seas el rebelde de la sala. Cuando hablo rebeldía, hablo de una rebeldía sana. No hablo de estar creando caos innecesario e injustificado, sino de una manera razonada, expresar tus puntos de vista, aunque estén o sean contrarios a el de la presunta mayoría. Entonces, ese es el significado, el contenido que le doy a esa frase. Espero que te haya gustado las reflexiones y espero que también le des un contenido distinto que se aplique más a tu vida y a la realidad que estás viviendo. Habiendo terminado entonces con nuestras reflexiones iniciales, vamos para el segmento o la parte técnica de nuestro programa. Y hoy les quiero hablar de inteligencia artificial generativa. Como recordarán, en algunos programas le hablaba de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, digamos definiéndolo de manera bastante sencilla, no es otra cosa que los sistemas computacionales que a partir de datos con los que son entrenados pueden generar nuevos datos. Generan nuevos datos, nuevas imágenes, nuevos textos, pero a partir de una data con la que ha sido entrenada. Y esto se da a través de un proceso muy sofisticado. ¿Cómo las computadoras llegan? ¿Cómo llegamos a ChatGPT? ¿Qué es lo que hay debajo? Hay un concepto importante y voy a ir soltando conceptos técnicos que se los voy a ir explicando y los voy a seguir hablando porque cada vez vamos a hablar más de inteligencia artificial, y es el concepto de la inteligencia artificial como paraguas, esto de que las computadoras generan razonamientos o procesos propios o naturales de la inteligencia humana. Luego tienes una capa que viene por debajo, que es el machine learning, que es el aprendizaje de las mismas máquinas como tales, pero ese machine learning se divide entonces en otras categorías. Y hay uno que se llama deep learning, que está íntimamente vinculado a otro concepto, que es el concepto de las redes neurales. Ustedes tienen que entender este concepto de las redes neurales porque aquí está la clave de toda la magia que ustedes están viendo en ChatGPT, DeepSeek, Claude, entre los más famosos. Y estas redes neurales replican las estructuras de las neuronas del cerebro humano. De hecho, se les llama también no solamente neuronas, sino nodos o nodes. Pero básicamente, estos nodos crean capas. Este sistema de redes neurales crea capas. Una capa de un input, que es donde le solicitas o le aportas una información que es transformada en números, que pasa a otra segunda etapa o capa, que son capas escondidas, en donde se dan una serie de valoraciones entre la capa de aportación, el input, a la capa escondida. Se dan una serie de valoraciones,
matemáticas que hacen que se le dé la preponderancia respectiva a las palabras asociadas a la frase que está por generarse en el caso de que sean generación de contenido escrito. Y luego tienes el output layer o la capa de el resultado donde te da el resultado que tú ves. Ahora, esto es un tema más profundo que no es el objetivo de este programa, pero quiero que se queden con redes neurales, que es esto que está por debajo del concepto de inteligencia artificial y por debajo del concepto de machine learning. Ahora, ¿por qué es importante que entiendas esto? Porque las organizaciones, y tú si tienes una empresa o trabajas en una empresa, escucha esto que te estoy diciendo, porque esto que te voy a decir es muy importante para la evolución en cuanto a temas de inteligencia artificial que tu organización puede estar viviendo. Y para explicártelo, lo voy a hacer a través de una slide que les voy a presentar ahora en unos segundos. Sin embargo, es importante que entiendas que la evolución natural de una organización tiene 4 niveles y estos 4 niveles están vinculados a, por una parte, la complejidad respectiva y por otra parte está vinculada al tiempo y los costos que involucran la posible ejecución de estas fases evolutivas, que está compuesta de distintos niveles que les voy a presentar a continuación. Vamos a arrancar. Primero, como les decía, evolución organizacional en el uso de la inteligencia artificial. La que sigue, tenemos complejidad en el eje Y y tenemos tiempo, costo y madurez en el eje X. ¿Cuál es el primer nivel? Y esto para que presten mucha atención, porque este concepto que voy a explicarles es importante que lo entiendan. Es el prompt engineering o ingeniería de instrucciones. ¿Qué significa prompt engineering o ingeniería de instrucciones? Es el aspecto más importante que tú como profesional, que tú como empresario tienes que conocer. ¿Por qué? Porque se trata de la manera en que le das instrucciones a las plataformas de inteligencia artificial o los famosos LLMs, Large Language Models. Son modelos de lenguaje grandes. Son muy populares, son sumamente conocidos y es lo que tú estás viendo todos los días con ChatGPT y DeepSeek. ChatGPT, DeepSeek, Claude, Copilot, entre otros, son LLMs. La manera en que le das la instrucción a esas plataformas de inteligencia artificial es prompt engineering. Y tienes que entender cómo hacerlo porque mientras más detallada sea la instrucción, mientras más clara sea la solicitud que estás haciendo, mientras más claro sea el rol que le estás asignando, tú puedes hacer un prompt en donde le asignas a una plataforma de inteligencia artificial que asuma el rol de un abogado, o puedes decirle que asuma el rol de un abogado especialista en criminología con 25 años de experiencia y con 10 años de experiencia trabajando en el Ministerio Público del país. No es lo mismo que le asignes el rol de abogado, que le asignes el rol de abogado y la especialidad que tiene ese robot, esa plataforma en la sesión con la que estás interactuando. Entonces, asignar el rol, ya hemos hablado de esto. ¿Tú puedes hacerlo sin hacer una asignación de rol? Sí. ¿Y te va a dar resultados? Sí. ¿Es el mismo resultado si le asignas un rol específico como te lo acabo de mencionar? No. Y haz la prueba. Cuando tú eres específico, las respuestas son específicas y mitigas algo que es uno de los principales problemas o riesgos de la inteligencia artificial generativa hoy día, cuando no tiene la data en cuanto al entrenamiento que se le hizo para darte la respuesta, y es la alucinación. Ahora, ese es el primer nivel, prompt engineering. Ahora vamos al segundo nivel. El segundo nivel es algo que en inglés se llama Retrieval Augmented Generation o generación aumentada por recuperación. Este segundo nivel de la evolución organizacional, este segundo nivel de 4, es fascinante porque es un siguiente paso al prompt. Sigues usando ChatGPT, Claude, Copilot, el que fuere, pero ahora lo conectas con una base de datos. Y esa base de datos tiene la información relevante de tu organización. ¿Qué ocurre? Cuando tú haces eso, por ejemplo, en el contexto de la creación de un chatbot, tú lo que logras es que este chatbot que a lo mejor buscas que dé respuestas a tus clientes sobre información de tu compañía,
tenga la fuente específica de la data que necesita extraer para poder procesarla y presentársela a la persona que está interactuando con esa interfaz tuya, el chatbot en este caso, para poder absolver las dudas que tenga. Entonces, una de las ventajas del RAG o el RAG, como se le llaman, es esa posibilidad de poder darle mayor contexto. Y yo quiero usar un ejemplo. El primer ejemplo, hay varios ejemplos que se pudieran utilizar, pero uno, por ejemplo, un asistente. Si contratas a un asistente para tu empresa, el prompt engineering es darle instrucciones a tu asistente, el primer nivel que acabo de explicar, darle instrucciones a tu asistente para que desempeñe ciertas tareas que tú quieres. Ese sería el primer nivel, que ya se los expliqué, y aplicado a la analogía de una contratación de un asistente. El segundo nivel, el Retrieval Augmented Generation, que es el que estamos hablando en este momento. Si aplicamos eso a la analogía de la contratación de un asistente, sería que a esta asistente tú le des un manual en donde ella pueda ubicar todos los detalles de la operación y la información sensitiva o importante, por llamarlo de una manera, que ella necesita para desarrollar su trabajo. Eso es RAG. En inteligencia artificial es el LLM conectándose a esta base de datos que tú creas con tu información clave. En el caso de la analogía del asistente, le estás dando la información para que ella pueda sostenerla y poder hacer mejor su trabajo. Ahora pasamos al tercer nivel. El tercer nivel es el fine-tuning o el ajuste fino. Este nivel tiene una particularidad y una diferencia en los otros dos ejemplos, y es que modificas el LLM, modificas el Large Language Model. Le haces ajustes para que desarrolle un know-how, una especialización o un manejo de información vinculada a un tema específico. Y el fine-tuning es muy importante para distintos productos o software que se desarrollan hoy día, sobre todo cuando lo conectas a través de un API o a través de cualquier otro de los mecanismos tecnológicos a un Large Language Model. Es un procedimiento muy valioso porque permite que ese Large Language Model en el contexto, por ejemplo, de un software pueda ser mucho más específico, profesional y no alucine en cuanto al desarrollo, pero es el Large Language Model siendo modificado en su esencia. En el RAG no modificas la esencia del LLM, sino le das un caminito a través del cual recoge data y se la lleva para darte una mejor respuesta. En este caso, la analogía del asistente que contrataste, que ya dijimos en el primer nivel, la contrataste y le aprendes a dar las instrucciones. En el segundo nivel, que es RAG, ese asistente le das el manual para que se lo estudie. En el tercer nivel, tú haces un entrenamiento. Tú lo llevas a un college, un instituto de formación a través del Departamento de Recursos Humanos para que le estén entrenando, para que le modifiquen esa precondición o esas cosas, ideas que tiene previas sobre un tema, la trabajas a través de un entrenamiento. Y ese entrenamiento es lo que sería la analogía del fine tuning, ¿no? Exponerla a esta información para que modifique su esencia y se convierta en una colaboradora que esté alineada con las directrices o los temas de la empresa. Y con este tercer nivel pasamos al cuarto nivel. Nuestro cuarto nivel es Your Own LLM, tu propio LLM. Aquí no es ni darle instrucciones, ni darle acceso a una base de datos, ni hacerle un entrenamiento intenso. En este caso, lo que tú estás haciendo es una frase, bueno, decimos pariendo, generando, decimos pariendo, es muy folclórico, a veces me pongo. Generando de cero, tu propio robot. Esto es un procedimiento muy sofisticado y yo quiero mostrarles el slide que sigue, porque sería crear tu propio ChatGPT. Pero el slide que sigue les va a explicar algo que es muy importante, que es los tiempos de implementación y la simplicidad en cierta forma. Prompt Engineering, ingeniería de prompts, es a solicitud on demand. Tú te metes, escribes el prompt, haciéndolo como les expliqué, que el rol, que la especificidad. Siempre acuérdense de algo. Hay prompts o instrucciones que son de 5 páginas, 10 páginas. No crean que prompt es escribir 3, 4 líneas. Y eso es algo que se tienen que borrar del chip. Olvídense que el prompt, como una instrucción, hola, quiero que me ayudes a generar
un recibo o una carta de cobranza para cobrarle a un cliente que me adeuda. No, tú puedes ser mucho más específica y detallar. Yo he visto prompt de 10 páginas. Prompt de 10 páginas porque le das tanta data en esa instrucción para poder que el resultado sea de la mayor calidad. Entonces, eso es importante. Es a solicitud y yo recomiendo, como ven en el letrero, comienza aquí. Tu organización debe contar con una serie de prompts que te permite interactuar. No tiene que ser nada costoso, nada pesado. Puedes orientarte con un experto, alguien que conozca del tema. Con mucho gusto, si tienen dudas sobre el tema de prompt engineering, me hacen saber, pero eso es lo que tienen que hacer a ese nivel. Ahora pasamos luego al siguiente nivel, que es el Retrieval Augmented Generation, como ya saben, porque lo acabo de explicar. Este también es a solicitud, simplemente es conectar tu base de datos con el LLM para que pueda acceder a la data. Obviamente hay un tema técnico que hay que hacer, pero una vez se haga esa conexión, ya accede a toda la data. Y por ejemplo, tu chatbot va a ser un chatbot bien informado. Cuando un cliente quiera preguntar precio, ahí va a tener los precios porque el LLM la extrae, lo saca de la base de datos. No es tan costoso hacerlo, es una solución a mediano plazo muy útil y que muchas organizaciones implementan. Pero ahora vamos al tercer nivel, en tiempos de implementación, de lo que ya acabo de explicarle, el fine tuning. Esto toma de horas a semanas. Para poder hacer ese ajuste fino, tú tienes que mostrarle al robot, al LLM, para que se familiarice, entrenarlo, para que se familiarice con eso que tú quieres que haga a la perfección. Por ejemplo, si eres una firma de abogados y quieres un LLM para que te genere contratos, o para que te genere escrituras para sociedades anónimas, o para que te genere contratos de compra-venta, quizá con una precisión, una especialización, tú expones a ese LLM, a través de este proceso de fine tuning, a esta documentación y permite que llegue e interiorice entonces en la manera y lo haga, genere los documentos a la perfección a través de un software, por ejemplo, que se pueda desarrollar. Esas son cosas que ya están ocurriendo mientras nosotros hablamos. Y finalmente tenemos Your Own LLM o tu propio LLM, tu propio ChatGPT. Esta es una opción que creo que pocas personas van a implementar y yo no sé si vale la pena que la implementes por lo costoso que es. Hacer un ChatGPT costó cientos de millones y millones de dólares. Es un proceso costoso. Bueno, DeepSeek supuestamente fue más barato. Los chinos lograron hacerlo de una manera más económica, pero cuesta millones de dólares igual. No todas las organizaciones tienen los recursos ni la necesidad de gastar tanto dinero para crear un LLM, cuando hay muchos LLMs a los cuales haciéndole un fine tuning o alojándolos de la manera correcta y en los entornos correctos, tú puedes lograr generar una seguridad en cuanto a la data y poder tener respuestas de calidad para las distintas necesidades que tengas en tu organización. Entonces, resumiendo, toda organización está viviendo esto. Y si no lo estás viviendo, tienes que vivirlo, porque la inteligencia artificial está ayudando a las organizaciones a ser más productivas, a tener una mayor eficiencia operacional, a poder generar más ingresos, a poder brindar una mejor atención al cliente. Entonces tú necesitas conocer de estas fases evolutivas, necesitas comenzar a entender de prompt engineering, cómo se hace, cómo se da una buena instrucción e ir evolucionando. Vas a lograr hacer mucho más en menos tiempo, vas a poder aumentar potencialmente tus ingresos y vas a poder llevar tu organización al siguiente nivel. Eso es inteligencia artificial generativa. Esto es la evolución natural en el desarrollo o en la implementación de la inteligencia artificial en las organizaciones y te invito a que conozcas más del tema. Y para terminar, antes de terminar nuestro programa, quiero compartirles un videito sobre inteligencia artificial general y voy a comenzar a meter estos videos al final de los programas para ir recapitulando de una manera bastante didáctica y para que puedan conocer un poquito más de algunos de estos conceptos estratégicos en la era en que vivimos. Adelante. Hubo un largo camino antes de que un teléfono recomendara música o transformara tu cara en 1000 versiones posibles.
Todo partió a inicios del 1800, con la creación de los primeros algoritmos, pero no fue hasta 1956 donde se definió el concepto inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o en sus siglas IA, son un conjunto de herramientas computacionales que de alguna u otra forma buscan replicar funciones de la mente humana. Esta se construye principalmente desde algoritmos, que funcionan como las neuronas de un cerebro, a los que se les puede entrenar para tomar decisiones por sí solos o bien ayudarnos a tomarlas. En nuestro cotidiano, la inteligencia artificial existe en distintas apps del teléfono, pero también en robots que trabajan en el campo o sistemas que ayudan a la medicina en la prevención de enfermedades. Y no solo acelera los descubrimientos científicos, también puede proponernos soluciones para mejorar nuestras ciudades o combatir la sequía. La inteligencia artificial es una herramienta que puede impactar de forma positiva a nuestra sociedad si la construimos y usamos de diversas miradas, con creatividad y responsabilidad. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría mejorar con la ayuda de la inteligencia artificial? Espero que les haya gustado el video, repasando conceptos sobre inteligencia artificial, esto del gobierno de Chile, un brazo, un ministerio que me encantó, la manera didáctica que los presenten, y ahí estaban los créditos, pero le damos el crédito y también las slides, el contenido que pues ha sido inspirado en contenido de la MIT, Massachusetts Institute of Technology, ahí estaba en la fuente, ambas entidades, instituciones, una académica o gubernamental, la verdad, de excelencia. Y bueno, espero que les haya gustado nuevamente y me despido. Otro programa más, contento de haberlos tenido. Y como me despido, todos los programas, atrévete a crear tu propia suerte. Nos vemos.